les comenté, ¿no? De que normalmente les había comentado que las clases se graban en y las subo a un canal en YouTube. Entonces, si tienen alguna duda y no me pueden localizar o no, imagínense un jueves en la tarde y ya no me van a ver hasta el lunes. Entonces, pueden ver las clases. Hay dos maneras. Una, si entran aquí a archivos, hay una carpeta que se llama Recordings. Entonces, en esta carpeta entran y aquí te pone todas las clases pasadas del semestre anterior y las más actuales. Pero son un buen también. Esa es una manera de que puedan ver las clases anteriores y las actuales. La otra manera es viéndolo desde YouTube. O sea, se los hago de las dos maneras porque muchas veces Teams de repente la conexión no es muy buena o a veces falla o lo que ustedes gusten. Entonces, si eso no funciona bien, entonces estaría bien, si no funciona Teams adecuadamente, entonces pueden usar YouTube, que es más fácil que YouTube esté funcionando correctamente. Bueno, le tengo más confianza a YouTube. Entonces, bueno, ayer estábamos con los tipos de datos agrupados y no agrupados. Am, ¿Alguien me podría explicar rápidamente la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre los datos agrupados y los no agrupados? O lo que entendieron, no, no importa que sea exactamente la definición, no se trata de eso. Se trata de que me digan qué entendieron de los datos agrupados y no agrupados. A ver, compañeros. Pues yo como tal lo que entiendo de agrupados y no agrupados es cuando te dan pues como tal todas la sección de números y ya tú los Ajá. ubicas por orden, o sea, por orden como del 1 al 20 o así. Sí, a ver, ¿qué diferencia ven entre agrupados y no agrupados? O sea, porque dijo Fátima, tiene razón, es como te los dan, ¿no? Pero, ¿qué diferencia? Porque al momento de sacar los indicadores es diferente. Bueno, Fátima Monsiváis, porque hay Fátima Judith. ¿Cuál Sí, es la diferencia? pues ya cuando no están agrupados, no hay no hay una frecuencia. Cuando están agrupados, normalmente te lo dan por frecuencias. O sea, por ejemplo, yo digo, Sí, cuando las están agrupados se lo Fátimas. dan por frecuencia. Y cuando están no agrupados, son tal cual. O sea, no están procesados, son tal cual como son los datos, tal a detalle. Lo que los diferencia principalmente es el detalle. ¿Ok? Sí. Sí, a ver, entonces es como, por ejemplo, yo te digo, en el grupo de, de turismo, pues las Fátimas. ¿Y cuántas son? Dos o tres, no estoy seguro, no las he contado todas. Pero cuando me refiero a eso, no me refiero a una en particular, me refiero a una agrupación, un grupo, ¿sí? O a todas las mujeres del grupo de turismo de estadística. Es un grupo, no me refiero a ninguno en particular. Cuando los datos te los dan agrupados, no te están diciendo a detalle qué es cada quien, sino ya te dicen todos juntos, ¿sí? Por ejemplo, cuántas personas nacieron, cuántas personas emigraron, cuántas murieron, cuántas este, llegaron al estado, ¿sí? Pero no sabes, por ejemplo, cómo se llamaba cada quien, no sabes qué edad tenía cada quien, no sabes. Esos son datos agrupados. Y los no agrupados, que es lo que estamos viendo, lo que veíamos primero era precisamente la idea este, de que son datos tal cual, donde podemos ver el detalle, que es importante, ¿sí? O sea, por ejemplo, los vendedores se enfocan más en los grupos, ¿sí? En que dicen, bueno, pues es que, imagínense, por ejemplo, en mi caso.
Yo soy malo para los vendedores porque generalmente no compro más que lo que yo quiero comprar. Entonces, a ver, eh, iba a poner el micrófono, un favor, para checar si está funcionando bien o no. Y que espero que sea mejor el audio, porque luego no me escuchan bien. A ver, voy a poner el momento que pongo el micrófono ya no las voy a escuchar. Entonces voy a poner cualquiera me levanta la mano o me hace. Ok, ¿me pueden levantar la mano para decirme si se está escuchando el micrófono o no se está escuchando? Sí, me dicen que sí se está escuchando, eso es bueno. Es que sí, prefiero con micrófono porque así me puedo mover como se me pega la gana. Ok, lo que veíamos también ayer eran los estadísticos. Los estadísticos son muy importantes porque, de nuevo, la idea es que tú tienes un grupo. Entonces ese grupo puede ser de 20, lo cual pues es muy sencillo, 30, que sigue siendo muy sencillo. Pero ya cuando estamos hablando de 1000, 2000, 100,000, por ejemplo, los mexicanos, 130 millones de mexicanos, wow, procesarlos, eso es muy complicado. Entonces es más fácil ver sus estadísticos. O sea, haz de cuenta que tú ves una tabla de estadísticos y con esos estadísticos te puedes dar una idea de cómo son. ¿Qué es lo que veíamos ayer? Lo que veíamos ayer eran las fórmulas de estos estadísticos y les estaba mostrando, todo esto en material viene en estadística descriptiva. Les estaba mostrando, por ejemplo, el datos de prueba. Y decíamos diferentes patrones, ¿sí? Datos no agrupados. Vamos a ver, estábamos viendo ayer los patrones. Primer patrón, los datos son, vamos a ponerlo aquí. Aquí estábamos viendo estos datos de prueba. Los datos son muy diferentes, o sea, no hay datos repetidos. ¿Cómo sabemos que no hay datos repetidos? Bueno, pues los estamos viendo, ¿no? Pero podemos verlo con la moda. Si la moda es no disponible, significa que no hay datos repetidos. Luego, si los datos están balanceados, ¿a qué me refiero con balanceados? Significa que tanto los valores bajos como los valores altos más o menos se compensan. Es decir, si saqué un 50, pero saqué un 100, entonces al sumar los dos me daría 75, que pues no es muy bueno, pero ya está balanceado. Entonces, cuando el promedio y la mediana son iguales o muy cercanos, se dice que los datos están balanceados. Luego, les decía la desviación. La desviación nos va a indicar siempre qué tan diferentes o no son los datos. Si los datos son muy parecidos al promedio, la desviación es pequeña. Si los datos son muy diferentes al promedio, la desviación es muy grande. Pongamos el caso aquí. En este grupo de datos, los datos son estos. Estos son los datos. Entonces, podemos ver que el promedio está en 15.51 y la moda está en 1. Están muy lejos. Y podemos ver que la desviación también es muy grande. Entonces, eso quiere decir que la mayor parte de los datos están muy alejados, están alejados del promedio, tanto para arriba hacia abajo. Es decir, que te dicen, a ver, el sueldo es de 14,000, pero tienes una desviación de 6. Pues eso quiere decir que casi ninguno de los datos son 14,000, o sea, o están más arriba de 14,000 o están más abajo de 14,000. Entonces, la idea en todo esto es que tú vas a ver esto, vas a ver los puros indicadores. Aquí lo estamos haciendo para conjuntos de datos son como 30 datos, 31 datos más o menos, 30 datos. Pero si tú esto se lo aplicas a 10,000 datos o se lo aplicas a 1,000,000 de datos, funciona exactamente igual, ¿sí? O sea, si yo tengo un conjunto de datos y veo esto, digo, a ver, mi promedio es este, pero mi desviación es esta, los datos están lejos de mi promedio.
Si la mediana es esto, significa que todos mis datos, la mitad de mis datos son muy bajos. Imaginemos los sueldos, ¿no? Que te dicen el sueldo de la mediana de los sueldos son, ¿cuánto será? A ver, vamos a ver para traumarnos un poquito. En México, que eso es lo importante de saber estadística. Vamos a ver si nos dice. Me dice, ¿cuánto es la mediana del sueldo? El sueldo en México. A ver si existe aquí, si existe el dato. La mediana del sueldo, la mediana, salario medio, supongo que es lo que identifican como mediana, estamos en 5.84 euros. Ah, bueno, no, es el salario medio, ha de ser en España contra México, yo creo. El salario medio son 7.76 en México y en España son 5.84 euros, lo cual obviamente es un montón. Si nos vamos a esta liga y le pregunto cuánto es el salario medio, sí, aceptar, ya, me estoy dando lata. Ok, dice, si miramos, dice, si hacemos el cálculo, suponemos 12 pagas anuales, ha sido de 5.34 euros al año, es decir, 446 euros al mes. Sí. Esto quiere decir que ganamos muy poquito. ¿Sí? Porque si tú ves estos valores, 446 euros al mes y el euro son más o menos como 22 pesos, vamos a ver, nada más para que veamos los valores reales, euro, cotización. Cotización de hoy. ¿Cuánto vale el euro hoy? El euro vale 23.73, entonces haciendo la multiplicación, usamos la calculadora y hacemos y decimos, a ver, 446 pesos, 446 euros por 23.73, 23 creo que sí, 70, no, no es punto, el punto no lo veo. Bueno, le muevo dos decimales, no hay problema. 23.73. No es que estoy usando la de programador estándar. De nuevo es 446 por 23.73. Igual. 10.583. Esa es la media. Lo cual significa que la mitad de los mexicanos ni siquiera ganan 10.000, o sea, ganan máximo 10.583. Supongo que al mes, espero. Sí, al mes. ¿Sí? Ese es el sueldo medio. Significa que la mitad de todos los sueldos de los mexicanos está por debajo de esto, lo cual es muy bajo. Sí, me ubico, o sea, si el valor medio es 10.583, significa que de toda la población económicamente activa, lo más, o sea, la mitad ganan máximo esto, lo cual obviamente no es necesariamente cierto, o sea no ganan esto, ganan mucho menos de esto. ¿Sí? Entonces, pues sí se puede ver una manera de cómo es el sueldo, ¿no? Y, por ejemplo, si vemos esta estadística, si vemos como encuesta, podríamos llamarle, podemos deducir por los valores que esto es el salario medio, como he avanzado, que bueno, tuvimos una caída muy fuerte entre 2006 y 2010. 2005 y 2010 vino la crisis en Estados Unidos, que es lo peor que hemos tenido, pero luego empezamos a subir. Estuvimos súper bien en 2005, bueno, no llegamos a los niveles del 2000 y cacho, pero después empezamos a bajar, y ahorita supuestamente el salario medio está un poco más alto. Está en 6.77, 5. El mejor que hemos tenido es 6.50, no. Es 6.50 aquí y 6. No.
Estábamos, o sea, en términos reales, el salario en 2003, 2002, era mucho mejor que el actual, con todo y eso de que han subido el salario mínimo, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que te quiere decir? La mediana lo que te quiere decir es cuál es el punto medio de los valores. Entonces, a partir de ese punto medio, tú tienes que concluir y decir, a partir de eso dices, ay, pues entonces mi sueldo, ¿cómo estaría, no? Tendría que estar del lado de la segunda mitad mejor pagada, ¿no? Sí. Entonces, que aún así, pues sigue siendo complicado porque no es lo suficientemente claro para tener una idea de realmente cómo son los sueldos. A ver, con lo que vemos aquí se dan cuenta de que, bueno, con el dato que les di anterior de la mediana, el salario medio, se dan cuenta que en México ganamos poquito, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo son los datos? Por ejemplo, aquí te das cuenta cómo son los datos. ¿Qué significa? Si el promedio y la mediana están muy separados, significa que hay muchos datos altos, que aquí es cierto, por ejemplo, hay datos que valen 31 y otros que valen 1. Entonces, lo que significa, sin que tengas que ver todos los datos, lo que significa en esto es de que el conjunto de datos no está balanceado. Es decir, si uno gana 2 veces más que el promedio, debe de haber alguien que gane 2 veces menos que el promedio. Y aquí no. Hay mucha gente que gana, en este caso, en este grupo, hay muchos valores mucho más pequeños que el promedio y muchos, y más o menos también valores más grandes que el promedio. Entonces no es confiable. Si dices, el promedio es 15.5, sí, pero su desviación es 15.24, significa que no es confiable, ¿sí? Nos quedamos en este último, que era, ¿qué pasa cuando todos son iguales? No hay desviación, no hay varianza. La moda, pues, es el valor de todos. Entonces, es lo que pueden ver, que si te encuentras un conjunto de datos, lo cual es muy raro, por cierto. Si te encuentras un conjunto de datos donde todos son iguales, te vas a dar cuenta que tienen este patrón. Si yo en lugar de puros unos, le pusiera, no sé, puros 7 y lo copio todo. Cambio puros 7. Lo que quiero que vean ustedes es el patrón. Si se fijan, el patrón no cambió. No hay desviación, no hay varianza. El promedio y la mediana son idénticos, no hay rango, porque todos son iguales, ¿sí? Entonces, lo que te van a entregar a ti es esto, los indicadores estadísticos. Y a partir de eso tienes que decir, a ver, ¿qué me decía el doctor? ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba lo otro? Por ejemplo, el máximo y el mínimo. Sería interesante que nos hicieran en estadísticas de cuál es el sueldo más grande que se puede ganar como licenciado en turismo y cuál es el más chico. ¿Cuánto es la sumatoria de todos? Es decir, sumando todos los posibles sueldos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el promedio, que yo esperaría que fuera el más común? El valor medio, la desviación. Si la desviación es grande, significa que, pues depende cómo te vaya, ¿no? En unos te pueden pagar súper bien y en otros te pueden pagar súper mal. En este otro, que vemos que el promedio y la mediana son iguales, lo que podemos ver es que de todas maneras la desviación no es tan grande como en las anteriores, pero sigue siendo importante. Podemos ver, por ejemplo, que la moda pues, es el 15, lo cual de alguna manera te indica que buena parte de los valores son 15. Y podemos ver en el rango, podemos ver aquí que el rango, perdón, se parece mucho a otros valores, pero que simplemente te da una referencia, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, te dicen el rango de horarios, por ejemplo, en el tecnológico, lo más temprano que puedes entrar, que digas, es que yo me levanto a las 4 de la mañana y quiero entrar a las 5 de la mañana al TEC, no puedes, como maestro no puedes. El rango de valores son de las 7 de la mañana hasta las, o sea, puedes tener tu horario de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, yo puedo ser un maestro que diga, quiero salir a las 10 de la noche porque tengo otro trabajo y pues ya llego acá hasta las 2 de la tarde.
Entonces llego a las 2 de la tarde y salgo a las 10 de la noche, ¿no? Sí hay, muy pocos, pero sí hay. Ya casi ya no. Entonces, este es el patrón. ¿A qué me refiero el patrón? A estos valores con esto, todo junto, me da una idea de cómo es el comportamiento. Cuando los valores mediana y promedio son cercanos, significa de que, de que los valores, de que esos valores, por ejemplo aquí, estos 15, podrán ver que los 15 son la mayoría. Entonces, por lo tanto, son los que más influyen, ¿sí? Entonces, por eso se ve que la mediana es igual al promedio. Aunque la desviación es grande, lo cual indica que así hay valores chicos que están muy lejos del promedio y valores grandes que están muy lejos del promedio. Eso una actividad van a ser de ese tipo. Van a cambiar los valores de esto ya cuando sea al final de la unidad. Al final de la unidad van a tener que hacer un trabajo donde van a tener que cambiar los datos, pero tienen que conservar el mismo patrón. ¿Sí? ¿A qué me refiero siempre con patrones? A comportamientos. A decir, pues los valores que me tiene que dar tienen que ser semejantes a esto. ¿Sí? O sea, tienen que ser mediana y promedio igual, la desviación más o menos parecida, el rango también parecido, o sea, no exactamente igual, pero sí parecido, etcétera. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí en lugar del 15 puede ser el 7, y acá en lugar del 1 puede ser el punto 5, y en lugar del 40 puede ser el. A ver, vamos a ver si se conserva el patrón. 0.5. Aquí el 15 lo sustituyo por un 7. Y el 31 lo sustituyo por un 15. Aunque son datos diferentes, vamos a ver cómo son los indicadores. La mediana y el promedio de alguna manera se conservaron igual. Si se fijan, no hay mucha diferencia, 7.12 y 7. El rango obviamente pues ya creció un poco, pero no mucho. La desviación sí creció, sí disminuyó, pero disminuyó porque los valores ya son más pequeños. La desviación es relativa, ¿sí? Es decir, si los valores son grandes, las desviaciones, aunque son proporcionales, es decir, un 5 aquí vale bastante. ¿Por qué? Porque los valores son pequeños. Como las monedas, ¿no? O sea, si a ti te dicen un hotel de 100, pues depende de la moneda, ¿no? Si te dicen un hotel de $100, pues depende del lugar, ¿no? O sea, hay lugares que son bastante caros. Ahora 100, pero en pesos, ay, pues súper barato, parece motel. Entonces, de alguna manera, esto te indica qué tan dispersos están los datos, pero lo tratas de ver con los demás valores. Por ejemplo, si ves que el mínimo es 0.5, dices, pues son valores pequeñitos, entonces esta desviación de 5.11, pues ya es importante, y sí es cierto, o sea, sigue manteniéndose el mismo patrón. Por ejemplo, en este otro caso tenemos puros valores grandes y unos cuantos valores pequeñitos. ¿Qué va a ocurrir? Pues el promedio y la mediana están un poquito alejados, pero no tanto. La desviación es grande, no exagerada, pero es un poco más grande que la anterior, porque los valores son más grandes. El rango es muy parecido. La varianza es muy grande. La moda pues es 31, lo cual indica que si el promedio y la moda son así, quiere decir que este valor influye muchísimo sobre el promedio. Entonces, aunque no vea esto, me puedo dar una idea de que cómo son los valores. Ahora, este último patrón, tengo puros valores pequeñitos y tengo un valor exageradamente grande, 2 por e a la 32. Imaginemos parecido a México, o sea, hay un montonal, pero un montonal de gente pobre y tenemos a Carlos Slim. O tenemos a Salinas Pliego o alguno de esos súper ricachones. Entonces, ¿qué pasa con nuestros valores? El promedio es enorme. Te dicen, ay, tienen un chorro de dinero. Pues sí, pero ve la mediana. La mediana es 1, significa que el valor es muy pequeñito, de la mitad por lo menos es muy pequeñito. No, la desviación es enorme. ¿Qué significa que la desviación es enorme? Significa que hay datos, varios datos que están muy, pero muy lejos del promedio. ¿Sí? La varianza, pues ni se diga, ¿no? Son
muy, muy grande. Cuando tienen algo así, lo que significa es de que hay valores que están muy disparados, o sea, muy lejos, y valores muy pequeños, ¿sí? O sea, que la mayor parte del grupo se comporta de una manera y existe uno que otro que son datos atípicos. Muchas veces, cuando hacen pruebas, por ejemplo, los certámenes de belleza, hace muchos años me tocó ir a uno que de Metiche, y una estrategia que siguen es muy sencilla. Quitan el valor más alto y el valor más bajo. El valor más bajo de cada juez. ¿Por qué razón? Porque quitar el más bajo, lo que te asegura es de que, por ejemplo, un juez a alguien le cayó gorda, ¿no? O igual le hizo una proposición y la otra se enojó. Entonces el juez le califica súper bajo. Al revés, una de las concursantes le coqueteó a alguno de los jueces. Entonces, para evitar un sesgo no es otra cosa más que un valor que está modificado o alterado por alguna condición. Entonces, lo que hacen muchas veces cuando evalúan todo este tipo de cosas, quitan esas dos, quitan el más alto y el más bajo. Y de esa manera tratan de dejar a los valores más representativos, ¿sí? Lo cual es una buena estrategia. Entonces, por ejemplo, aquí les digo, o sea, imagínate, tienes tienes un conjunto de datos muy, muy grande, entonces dices, ay, pero eso, si vemos los demás, si vemos, por ejemplo, que la moda es uno, ya significa que la mayor parte de los valores son uno, que no se parecen en nada a esto. Entonces significa que todos estos son diferentes a este de acá, ¿no? Ahora, esto se trata de que tú veas nada más esta parte, no vas a ver esto de acá, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esto de acá pueden ser 100,000 datos, 1,000,000 de datos. Entonces, pues no, lo que intentas es que sea esto representativo, ¿sí? Entonces es importante porque la idea de ustedes como profesionistas es que obtengan los, los indicadores y a partir de eso traten de sacar análisis y conclusiones, que me digan cómo es el grupo, ¿vale? O sea, por ejemplo, hice unos diagnósticos y me encontré que el promedio de habilidades de programación llega al 60%, lo cual me implica que mis alumnos no son malos, o sea, bueno, tampoco tienen más de 70, pero tampoco tienen un 10 o un 20. Entonces, con esos indicadores tú puedes tomar decisiones, ¿sí? O sea, en el caso de ustedes, sobre todo porque en el caso de ustedes pueden tomar estadísticos de... Yo tomaría varios estadísticos que yo creo que son muy importantes y que pueden determinar, o sea, sus frecuencias y sus máximo, mínimo, promedio, mediana, desviación, todo eso junto, te podría proporcionar un análisis muy bueno de cuál es la estrategia que debes de hacer para un plan de negocio. En lo personal para turismo yo me iría por los datos, edad, qué edad hay, cuáles son las edades que se pronostican. Segundo, dinero, porque al final de cuentas la actividad que ustedes manejan más tiene que ver con esparcimiento. Entonces, es obvio que a falta de, o sea, si entramos a una recesión económica y la gente empieza a ganar menos dinero o la corren, como ha ocurrido con muchas personas, pues obviamente va a haber menos dinero disponible. Y pues la tercera obviamente tiene que ver con otros factores que tienen que ver con eso. O sea, por ejemplo, salud, ahorita el COVID, pues mientras sigan semáforos rojos y demás, pues de todas maneras afecta, ¿eh? Sigue afectando muchísimo. Y seguridad. O sea, en realidad seguridad podríamos englobarlo en un todo, ¿no? O sea, si yo voy, por ejemplo, Sinaloa tiene unas playas hermosas, hermosas, muy bonitas, Mazatlán, todo eso. Pero, oye, si me voy a ver con tiroteos, narcotraficantes y cosas por el estilo, pues no voy.
Lo mismo Michoacán. Michoacán es un estado, dicen, lo tiene todo, tiene playas, tiene lagos, tiene cultura, tiene gastronomía, tiene todo lo que se les ocurra. Pero por decir, como Apatzingán, que una vez me tocó conocer, es un lugar muy bonito, güey, muy agradable, o sea, la verdad me gustó bastante, pero jamás llevaría a mi familia, ¿sí? Pregunta, ya quité el micrófono. Una pregunta, ¿por qué creen que nunca llevaría a mi familia a Apatzingán? Tiene buenos balnearios, tiene muchas cosas. ¿Por qué no la llevaría a mi familia a Apatzingán? Tal vez por la seguridad. Por la inseguridad, ahí los narcotraficantes están, pero te secuestran fácilmente, ¿sí? Entonces, tienes que evaluar, o sea, mira, hay inseguridad en todo México. O sea, si tú evalúas los índices de inseguridad, en todo México hay, pero hay lugares donde hay menos y hay más, ¿sí? Sí, a ver, entonces, bueno, de todo esto, vamos a ver otro caso. Que, bueno, a ver, por ejemplo, aquí vemos el caso de materiales de clase, estadística descriptiva. Ok, a ver. Ejemplo turismo. A ver, supongo que ese lo hice para ustedes. Sí, se puede hacer. Bueno, serviría para esto. Primera parte, lo que puede. ¿Cómo lo sacas en Excel? Hay dos maneras de sacarlo. Una a mano y otro de computadora, que es lo más normal. ¿Sí? O sea, que te digan, ay, si no tienes computadora, pues no trabajo. Sí, así de simple. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, voy a ampliarlo. Sí, o sea, ustedes tienen que tener las herramientas para poder trabajar, ¿eh? Entonces, bueno, a ver, voy a ampliar esto. La instrucción para que ustedes puedan contar en Excel es la siguiente. Le pones contar punto sí, le pones de dónde a dónde y coma, le pones el criterio de separación o el criterio para contar. Por ejemplo, aquí que tenemos, esto es una tabla de producción, ¿sí? Entonces le decimos, contar sí, cuenta desde la columna, desde la celda F2, que es la del principio, hasta la celda F445. Y busca la palabra memo, dime cuántas ocurre memo. ¿Sí? En el de abajo, ¿qué es lo que varía? Pues lo que varía es que le dices el mismo rango, pero le dices que nada más te cuenten los que son David. El de abajo, le dices, de nuevo, de aquí a aquí, dime en cuántos aparece Ariel. De aquí a aquí, le vuelves a poner y le dices en cuántos aparece Juan. ¿Sí? Por ejemplo, con estas estadísticas, imagínense que estas son las piezas que hace cada quien. ¿Quién es el más trabajador y quién es el más flojo? A ver, díganme. ¿Quién es el más trabajador y quién es el más flojo? David es el más trabajador Ajá. y pues Moisés es el más flojo. A ver, una pregunta. ¿Tú crees que eso te podría servir algún día en tu trabajo si evalúas a tus colaboradores? Pues sí, porque se mide la eficiencia. Claro que sí, porque imagínate que dices, a ver, ¿cuánto dinero metieron a la agencia? Por ejemplo, imagínense que tienen una agencia de viajes. Y Memo, David, Ariel, Juan y Moisés son vendedores. Y vas a contar cuánto dinero metieron. Entonces, termina el año, por ejemplo, y estamos hablando de miles. Memo metió 120,000 pesos, David 204,000, Ariel metió 48,000, Juan 48,000 y Moisés 24,000. ¿Cuál es la decisión que tendrías que tomar al final del año? ¿Qué sería lo correcto, lo que te ayudaría a tu negocio a que fuera mejor?
Díganme. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, imagínate que estos son 4 empleados que tienes y lo que te está mostrando la frecuencia es cuánto dinero o en cuánto trabajaron. Por ejemplo, cuántos viajes vendieron, cosas por el estilo. O cuánto dinero metieron a la organización en miles de pesos. Memo metió 120,000 pesos, David 204,000, así. ¿Qué es lo que tendrías que hacer al final del semestre, al final del año? Suponte que es por año. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Ellos como empleados o uno como si ellos fueran Digan, directivos? como tú, si tú fueras el jefe, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué sería lo mejor para el negocio? Pues a los empleados, pues obviamente recompensarlos por el trabajo que se hicieron como un bono, pero ¿A quién obviamente no premiarías? partes equitativas, sino conforme a cómo contribuyeron a la empresa o en este caso a la agencia. Ok, pero supongamos que en los tiempos actuales donde las cosas de turismo han tenido un golpe tremendo, o sea, porque son miles de personas que han perdido su empleo en un momento dado, pues despedirías, suponte que como dices, si tienes toda la razón, a uno lo vas a premiar, imagínate que a uno lo vas a premiar y a uno lo vas a correr. ¿Qué harías? ¿A quién premias y a quién corres? En este caso, premio a David porque metió 204,000 y a Moisés pues lo tendré que correr porque fue el que menos contribuyó. Y aparte por mucho. ¿Sí me explico? O sea, claro, aclarando que, pues lamentablemente ustedes esperamos que no tanto, pero en su vida profesional les va a tocar cosas así, ¿eh? O sea, de repente les va a tocar, oye, ¿sabes qué? Pues no está entrando esto y tenemos que, pues, en casi todas las empresas siempre es lo mismo, correr gente, eso es lo que más, porque es lo que más, el costo más alto, el factor humano siempre es lo más caro, generalmente siempre es lo más caro. Entonces dices, bueno, ¿y a quién nos echamos? Y pues dices, pues al que menos. ¿Qué pasaría si tú corrieras a David? O sea, que dijeras, David es el más sangrón, el que esto, el otro, y Moisés es el más buena onda, es tu novia o novio o lo que sea. ¿Qué pasaría si te fueras por cuestiones personales y no por los números? O sea, por lo visceral, que es lo sentimental, y no por el número. Eso afectaría a la empresa porque David es el que más te aporta bueno, en este caso a la agencia, y si tú lo corres a él por ese motivo, las ganancias van a disminuir. Muy fuertes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los números importan, ¿eh? Los números son muy importantes. A ver, vámonos a otro ejemplo, que también lo deben de tener ahí. Visitantes extranjeros, que yo creo que van a hacer un ejercicio al respecto y que es importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, vayamos, estos, los años 2012, 2013 y 2014. Entonces aquí, esta es otra instrucción para sacar frecuencias. La siguiente instrucción, lo voy a tratar de hacer más grande para que se vea realmente bien. La instrucción se llama contar sí conjunto. ¿Cuál es la diferencia entre un contar sí y un contar sí conjunto? La diferencia es que en contar sí solamente puedes poner un criterio. Es decir, voy a contar si son hombres o si son mujeres. Voy a contar si vinieron de Estados Unidos o si vinieron de Canadá o si vinieron de Grecia. ¿Me explico? Ahora, por ejemplo, yo podría contar de este lado, simplemente, por ejemplo, en la columna F nada más hay hombre y mujer. Entonces podría usar un contar sí. Si me interesara nada más contar cuántos hombres entraron a México y cuántas mujeres entraron a México. ¿Ok? Ahora, si yo utilizo el contar sí conjunto, puedo establecer más de un criterio. ¿A qué le llamo criterio? Una condición. ¿Sí? O sea, por ejemplo, dices, a ver, quiero irme de vacaciones. ¿Qué criterios tengo que tomar? Pues uno,
que tenga tiempo. Sí, pues que trabajo. 2, que tenga dinero. 3, que tenga salud, porque si estoy enfermo, me dio COVID o algo por el estilo, ya valió. Y 4, que no esté tan lejos o que me pueda transportar, ¿no? Sí, porque puedes decir, pues quiero ir a Kazajstán, pero pues para llegar está en chino, ¿no? Entonces, cada uno de esos se le llama un criterio. Por ejemplo, aquí el criterio se refiere a lo siguiente. Dice, en la columna A, desde el renglón 2 hasta el 309.700, o sea, hay 309.000 registros. Checa cuáles dicen 2012, porque son las entradas o son las personas que entraron en el 2012. Y luego te pone coma. Y también que hayan sido asiáticos, ¿sí? O sea, aquí dime cuántos en el 2012 son asiáticos. Son 2 condiciones. Déjame. Si me voy abajo, si se fijan, lo único que cambió es que ahora le pregunto cuáles son los de 2013. Me voy abajo. La condición, lo único que cambió, porque el rango es igual, es cuántos fueron los de 2014. Ahora, analizando, sabemos los numeritos, las frecuencias. Y alguien, me puede decir con cuál de los 3 grupos que ahorita es Asia, Europa y América del Norte, ¿por qué tuvimos ese bajón tan fuerte en 2012? ¿Por qué creen que haya sido? Imagínense si los turistas gringos que llegan aquí son entradas, en realidad son más, ¿eh? O sea, porque realmente no estamos contando cuántas veces, eso es, por ejemplo, este hombre entró 1,228 veces. Entonces, en realidad aquí tendríamos que contar, tendría que ser el valor de esto, lo que cuentas por el valor de la columna G. Sí, tendríamos que contar esto. Bueno, aquí, lo que pasa es que, por ejemplo, los vecinos, los que entran más a México, son los de América del Norte. Lo que pasa es que aquí no se nota tanto porque, por ejemplo, esta persona entró 1,228 veces y un europeo entra 2 o 3 veces, ¿sí me explico? Entonces, habríamos que modificar un poco esto. Pero, ¿qué podemos ver aquí en esto? ¿A quiénes tenemos que cuidar un poco más que de los que, o sea, a quién le manda, o sea, a quién tenemos que cuidar? ¿Quiénes son nuestros clientes mejores? ¿Los asiáticos, los europeos o los americanos? Si medimos nada más 3 años, ¿a quién le pondríamos la estrellita de que son los que más vienen a visitar México? Dentro de este rango. ¿A quién le pondrían la estrellita? ¿A los asiáticos? ¿A los europeos o a A los europeos, ¿no? Sí, a Los los europeos. Sí. ¿Por qué creen que hay este cambiazo tan fuerte en 2012? ¿Qué creen que haya ocurrido en ese año? ¿Qué creen que haya sido tan cruel? ¿Creen que haya pasado algo malo? Pues solo se me ocurre que el anterior año fue lo de las Torres Gemelas. Pues sí, las Torres Gemelas le dieron muchísimo miedo a los norteamericanos. Y tienes mucha razón. Parte del analista, el analista, cuando vemos datos, o sea, lo que quiero es que manejen instrucciones, pero no me interesa tanto que se aprendan, que en Excel de memoria, en Excel para contar, puedas a ponerle contar, sí, conjunto. Ok, esa es la manera de obtener el valor. Pero ¿qué es lo más importante? El analista, el que como me dices ahorita, en 2000, un año antes fueron las Torres Gemelas. Uy, pues miedo, ¿no? No, fue en 2001. Sí, las Torres Gemelas fue en 2001. En 2011 no me acuerdo lo que pasaría, en 2012.
Pero algo pudo haber sido de los norteamericanos, de repente el gobierno les dice, en México están matando mucho, no vayan. Y sí es cierto, ¿eh? O sea, hay muchos lugares que los bloquean. De hecho, San Luis Potosí alguna vez ha estado en la lista negra de los Estados Unidos, ¿eh? Entonces sí puede ser que alguna cosa de esas pasó, ¿no? Que mataron a turistas gringos y todo ya se espantaron, ¿no? Entonces, lo interesante es obtener los indicadores, pero lo más interesante es que me describas qué pasó o qué criterio podrías tomar, ¿no? Es como les decía ahorita de que imagínate que va mal el negocio, depende de la estrategia, ¿eh? Depende mucho de la estrategia. Por ejemplo, yo recuerdo, hubo casos como la Volkswagen en Puebla, que empezó a haber muy pocas ventas de Volkswagen, bajaron mucho las ventas con los autos japoneses. Entonces lo que acordaron Volkswagen, el sindicato y Volkswagen, fue que le iban a descontar a los empleados, no sé, el 40% a todos, se iban a ganar menos, pero nadie iba a perder su puesto, que es una estrategia que han seguido en varios lados cuando hay sindicato. Cuando no hay sindicato, normalmente y los negocios empiezan a ir mal, o simplemente aunque no empiecen a ir mal, o sea, si tú ves un empleado que realmente no está funcionando, pues lo corres, o sea, no, digo, a mí me han de haber corrido una o dos veces porque la empresa no iba bien. Bueno, me tocó una que la empresa cerró, ¿no? Entonces nos corrieron a todos. Pero lo importante es que sea por estadística, que sean datos, que no sea que porque, pues Fátima, para no decir alguna, Fátima me cae muy bien, no es mi novia y por eso no la corro. Y Joel, porque es hombre, pues se va. O sea, la idea es eso, de que ustedes como profesionistas estén conscientes del poder que tienen los números y actúen en base a eso, ¿sí? Eso es lo que ojalá al final del curso, ojalá se lo puedan llevar, de que digan, los números son súper importantes y mis decisiones tienen que estar basadas en números, ¿ok? ¿Sí, compañeros? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, sale. Entonces, continuamos mañana porque ya es una 45, 49. De nuevo, las instrucciones son contar si solamente vas a tener un criterio y contar si conjuntos si vas a tener varios criterios. ¿A qué le denomino criterio? Edición. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que son todavía, ustedes todavía la mayoría viven con tus papás, ¿no? Entonces dices, ¿cuál es tu condición para que te vayas de vacaciones? Que tu papá te diga. ¿Ya? O sea, esa es toda tu condición, que tu papá pueda llevarlos, no o tu mamá que los pueda. Esa es tu condición, tienes una sola condición. Pero cuando ya sean independientes y vivan solos o cosas por el estilo, entonces ya son varias condiciones. Como les dije, que haya dinero, que haya tiempo, que haya esto, que haya lo otro. Condiciones se hacen así. ¿De dónde a dónde voy a buscar? ¿Y cuál es el criterio? ¿Sí? Por ejemplo, podría haber buscado en esta que sea por hombre y por mujer. Por ejemplo, quiero saber cuántos hombres asiáticos llegan a México, cuántas mujeres. Pero quiero preguntarle, por ejemplo, aquí sí puede ser por país. Y podría ser una tabla de decir, a ver, ¿cuántos chinos llegan? ¿Cuántos brasileños llegan? ¿Cuántos belgas llegan? Y así. ¿Estamos? Y eso sería muy interesante porque podríamos decir, si vienen muchos visitantes de un cierto país, podríamos, pues mandarles más publicidad, ¿no? O sea, y les digo, a mí me pasó, por ejemplo, en Ecuador. Vas a visitar México, sí. ¿Qué vas a visitar? Pues la Virgen de Guadalupe. O Cancún, clásico. Bueno, pero es que México no es Cancún y la Virgen de Guadalupe nada más, es un montón de cosas. Pero no, sí, así es la gente, o sea, se quedan con esa idea, ¿eh? Si va a Europa y esos lugares, México es Ciudad de México y Cancún, nada más. Oye, que Veracruz es bien bonito, que San Luis Potosí de las Tunas es bien bonito. Pues sí, pero ni siquiera saben que existimos, ¿eh? ¿Ok? Sale, entonces continuamos mañana, compañeros. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí?